También ha generado atención mundial y mucha controversia esta decisión de la justicia británica que condenó a cadena perpetua a una enfermera que asesinó a 7 bebés e intentó matar a otros 6 en un hospital de Inglaterra. Esta es la historia de Lucy Letby, que ya se convirtió en la mayor asesina serial de los últimos años en el Reino Unido. Vamos a verlo. Un tribunal de Manchester condenó a prisión de por vida sin posibilidad de liberación a una enfermera por matar a 7 recién nacidos. Lucy Letby, de 33 años, que se negó a asistir a la corte de forma presencial para oír su sentencia, fue condenada a una pena poco frecuente en la legislación local. El juez aseguró que Letby actuó con premeditación durante sus crímenes cometidos entre el 2015 y 2016 en el Centro Médico Condesa de Chester. Hubo premeditación, cálculo y astucia en sus acciones. Usted se dirigió específicamente a gemelos y más tarde a trillizos. Algunos bebés estaban sanos, otros tenían problemas médicos de los que usted estaba al tanto. La enfermera fue detenida en 2018 y declarada culpable el pasado viernes por el intento de asesinato de otros 6 infantes. Según demostró la fiscalía en el juicio, la ex enfermera mató a 5 niños y 2 niñas, inyectándoles aire por vía intravenosa o envenenándolos con insulina. Además, usó sondas nasogástricas para administrarles alta dosis de alimentos. Compañeros de trabajo de Letby advirtieron del extraño comportamiento de la mujer y de incidentes con bebés en su turno de trabajo. Sin embargo, las autoridades minimizaron estas sospechas. La negativa de Letby a comparecer tanto para los veredictos como para su sentencia desataron indignación y abrió el debate de cambiar la ley para exigir a quienes cometan delitos más graves a que den la cara a las familias de las víctimas. Las condenas a cadena perpetua no son frecuentes en el país. Solo 3 mujeres han recibido la misma pena. Además de Lucy Letby, están las asesinas en serie Mira Hitley y Rosemary West. Es un caso terrible porque estos crímenes ocurrieron entre junio del 2015 y junio del 2016. Como comentábamos, se le han realizado varias pericias, interrogatorios, y no han encontrado un causal. Yo no digo que esto es justificable, No. Pero la mayoría de este tipo de asesinos encuentran una justificación para sus crímenes atroces. En el caso de ella, no. Muchas veces ella los negaba, otras veces confirmaba que sí lo había hecho. No han encontrado una causa real. Lo preocupante es que está siendo sentenciada a cadena perpetua por la muerte de 7 bebés, pero ha evidenciado también problemas dentro del sistema sanitario en el Reino Unido, porque ella podría estar relacionada con las muertes de otros 16 bebés. Muertes y estados críticos de algunos bebés. Y es que hay muchas situaciones, hay muchas películas, series que hablan de personas en el sistema de salud que están vinculados a casos de muertes, que los llaman los ángeles, que no son los de los ángeles de la muerte, aquellos que quieren darle una muerte digna a las personas, la eutanasia. No, estamos hablando que matan indiscriminadamente porque lo hacen de tal manera, como son expertos en salud, das más un medicamento, lo das doble, no lo reportas, tienen acceso a sustancias controladas. Entonces no es necesaria, como además era una persona que estaba enferma o en estado crítico y de pronto muere, no necesariamente pasa por autopsia. Entonces encuentran muchas maneras. Esta señora, lo que queda claro es que no estaba absolutamente en sus cabales. No es una persona inimputable, no es una persona que no distinguía la realidad de la ficción. De allí es que ha sido condenada a cadena perpetua. Que no haya dado una explicación para tratar de entender cómo así escogió a sus víctimas, cómo así decidió matar a estos niños, si tenían relación con los padres, si tenía alguna relación con algo personal. Siempre es interesante, más aún para entender qué hay detrás, cómo se pueden evitar estas situaciones, cómo el sistema de salud, todas las personas pueden mejorar, más aún porque no es común que hayan asesinos en serie mujeres. Son mucho más comunes los asesinos en serie hombres. Son muy extraños estos casos de allí que generan tanto interés mediático de la sociedad y hasta de expertos biógrafos, ¿no? Así es. Ella, de hecho, fue separada ya del hospital donde trabajaba en el 2016, se la detuvieron en el 2018, fue liberada, acudió a su defensa, la volvieron a detener en el 2019 y nuevamente la detienen en el 2020 cuando ya entra a una prisión. Ha pasado por varias prisiones mientras la fiscalía reunía evidencias de lo que había ocurrido. Recogieron testimonios de diferentes médicos y la encontraron directamente responsable, como te contaba, de la muerte de 7 bebés, pero están encontrando que anteriormente ella había trabajado en unidades pediátricas en otros centros médicos, podría estar relacionada con otras 16 muertes de otros pequeños. Ya le dictaron una sentencia efectiva
pero ella trabajaba en una unidad de cuidados intensivos para bebés y ahí es donde les aplicaba, en algunos casos, alguna sustancia, otras veces los sobrealimentaba de leche y les producía otro tipo de lesiones a los bebés que al estar ya en una unidad de cuidados intensivos, pues no lograban superar esa situación. Hay otros bebés que, aunque no lo creas, increíblemente lograron salvarse después de que ella había intentado matarlos. Y por eso, recuerdo una serie que hace poco he visto en Netflix de un enfermero, hombre en los Estados Unidos, que estaba acusado al final del día de haber, lo acusaron o lo condenaron más o menos por 47 asesinatos, pero en realidad, cuando investigan, había trabajado durante 20 años en el sistema de salud. Los hospitales lo terminaban sacando cuando empezaban a haber muchas muertes extrañas dentro de las áreas y quedaban en no reportarlo porque no querían que se generaran problemas, se mudaba de estado, pero al final se sospechaba que estaban relacionados cerca de 300 casos de muertes no explicadas. Terrible. Algo así ocurrió en el caso de ella, porque en la unidad donde ella trabajaba, uno de los jefes médicos empezó lógicamente a encontrar una curva extraña de un aumento de muertes de bebés. Y ella siempre estaba de guardia. Bebés que terminaban mucho más graves. O sea, entraban a cuidados intensivos, pero se ponían peor. Claro. O sea, se ponían peor o algunos morían. Y se dan cuenta que ella estaba relacionada con todos. Siempre estaba ahí atendiendo a estos bebés y es donde deciden separarla. Luego emiten ya un informe, es cuando la detienen por primera vez, empieza a reunirse ya la investigación, pero ella durante un periodo de tiempo continuó trabajando en el hospital, ya no como enfermera en una unidad de cuidados intensivos, pero sí realizando actividades administrativas. Lo que se están cuestionando muchas autoridades en el Reino Unido es si ella de alguna manera, después que fue separada, tenía acceso a otros bebés. O sea, pudo haber causado la muerte o en cuadros más graves de otros pequeños. Y eso no solamente acarrea la responsabilidad. Y por eso es que mucha gente, a veces, muchos hospitales, centros médicos lo ocultan o buscan no decirlo, porque eso los expone a demandas civiles de miles de millones. Recordemos que los hospitales mucho más grandes en otros países tienen seguros médicos y estamos hablando de millones que pueden ser penalizados los hospitales por no haber oportunamente reportado estos casos o haberse dado cuenta de que sucedían estas situaciones. Por eso es que de alguna manera tampoco es que colaboran mucho con las investigaciones. Así es. En el caso de ella, bueno, dentro del hospital encontraron data suficiente como para poder hallarla culpable, ¿no? Y también muchas cosas que reencontraron en la casa de ella, notas que ella escribía, incluso había tratado de tomar contacto con los padres de las víctimas, enviándoles cartas de condolencias, buscándolos en redes sociales, una actitud un poco extraña que finalmente terminó con la sentencia de esa mujer a una cadena perpetua. Lo que corresponde, que muera en prisión, aunque nadie lamentablemente le va a deber la vida a esos bebés, a esas familias que han quedado destrozadas por esta situación que nunca realmente debería suceder. Bueno, exacto. Muchas gracias. Rolando, por toda la información que nos has traído. Nos reencontramos mañana con más. Nos vemos mañana.